a las 9 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bueno, vamos a Francia. Al menos 8 muertos ha dejado el accidente de un tren que se descarriló muy cerca de París. El descarrilamiento se produjo a 40 kilómetros al sur de París y aunque aún se desconocen la mayoría de los detalles, la cifra de víctimas ascendería a los 7 muertos y 9 heridos de gravedad. El tren llevaba 370 pasajeros a bordo en el momento del siniestro y viajaba desde París hasta Limoges, cuando, según dijeron varios testigos, entró en la estación a gran velocidad y se partió en dos. El presidente François Hollande, quien llegó horas después, anunció la apertura de 3 investigaciones paralelas, una judicial, otra del Ministerio de Transportes y otra a la empresa de trenes. Quería expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas. Además, quiero informar que aún faltan identificar a los afectados y que las investigaciones ya están en curso. Por ahora es imposible determinar las causas del accidente ni hacer balances precisos. El accidente ha cortado la línea de ferrocarril convencional París-Burdeos, que conecta la capital francesa con el sudoeste. Los servicios internacionales que conectan Francia con España también utilizaban la línea. La tragedia es la más grave sucedida en los ferrocarriles franceses desde 1988, cuando 56 personas murieron al estrellarse un convoy descontrolado por el mal uso de los frenos de emergencia. Así es, nosotros vamos a actualizar. Lamentablemente la cifra de heridos ha aumentado a 22, 6 fallecidos, pero muchos de ellos han estado entre los fierros retorcidos, así que la cifra puede aumentar y se está comparando, como ha hecho la nota, que es una de las tragedias más graves sucedida en los ferrocarriles franceses desde 1988, cuando murieron 56 personas en la estación de Lyon. Bien, nosotros nos vamos a los Estados Unidos. Más de 10 personas quedaron heridas tras una fuerte explosión en el barrio chino. Veamos. Los residentes de esta localidad, conocida también como Chinatown, fueron sorprendidos por la fuerte explosión y el posterior incendio que se inició en un edificio. Las estructuras de este inmueble, en las cuales habían negocios, se dieron ante las llamas, por lo que el primer piso se derrumbó de manera parcial. A causa del siniestro, que pudo haber tenido un fatal desenlace, 10 personas que resultaron heridas, 4 de ellas en estado de gravedad, fueron trasladadas al centro médico más cercano. Además, se informó que un bombero que intervino en las operaciones de rescate resultó con quemaduras, pero se encuentra estable. Aunque todavía no se ha podido determinar las causas que provocaron el incendio, las autoridades han declarado que pudo haberse debido a una fuga de gas.
Ahora nos vamos al Reino Unido. Esta mañana el aeropuerto internacional de Heathrow en Londres cerró sus 2 pistas de aterrizaje luego de que se produjera un incendio en un avión de pasajeros operado por la línea Ethiopian Airlines. 50 aviones de ese mismo modelo fueron retirados el pasado mes de enero en todo el mundo debido a un mal funcionamiento de sus baterías de litio que presentaban problemas de recalentamiento y riesgo de incendios. Las imágenes mostraron que el avión afectado era un Dreamliner 787 de Boeing. Más tarde, una portavoz del aeropuerto británico informó que había pasajeros a bordo de la aeronave en el momento del incidente. Bien, ahora nos vamos a Indonesia. Más de 200 presos fugaron de una cárcel tras un motín en Sumatra. En protesta por el corte del servicio eléctrico y de agua, más de un centenar de reos protagonizaron un motín en Sumatra, Indonesia. Ocurrido en horas de la noche, el Tan Sung Gusta, una de las cárceles de máxima seguridad del país, 200 reos con condenas por terrorismo huyeron del recinto tras romper la puerta principal y de ahí iniciaron el fuego que dio paso a un gran incendio. En el violento incidente, al menos unas 5 personas fallecieron y no se sabe si son reos o policías, ya que las autoridades no han querido dar detalles. Sin embargo, hasta el momento, 60 reos ya han sido capturados y reubicados en otros penales de manera temporal. Ante incidentes como estos, se pone sobre el tapete el hacinamiento y el escaso mantenimiento, algunos de los más grandes problemas que enfrenta el sistema penitenciario de Indonesia. Muy bien, estábamos comentando si era usual o no que se produzca un motín en Indonesia. Me dices que no. ¿Por qué? No, es un país, bueno, para empezar, durante mucho tiempo fue una dictadura férrea en donde las prisiones estaban bajo firme control de los militares, fundamentalmente. Pero ya en democracia es un país relativamente próspero que tenía la situación bajo control. El problema de seguridad en Indonesia no era tanto el de la delincuencia común o el de la situación en las cárceles, sino el tema del terrorismo, que en lo esencial ha sido controlado, pero habría que recordar que después del 11 de septiembre, uno de los atentados más graves atribuido a Al-Qaeda fueron los atentados de Bali, una isla del archipiélago indonesio. Ese era el problema fundamental en Indonesia, no tanto este tipo de problemas. Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. Una joven dejó su trabajo como directora de Microsoft para aprender a bailar en 365 días de forma ininterrumpida. Veamos. La diseñadora y exdirectora de Microsoft, Karen Chen, renunció a su cargo en el desarrollo de Office para dedicarse a aprender a bailar. Chen registró sus avances de esta tarea de forma diaria en video y lo subió a YouTube, convirtiéndose en un hit, alcanzando casi 2 millones de visitas en apenas un par de días. Esta no es una historia sobre bailar, es sobre tener un sueño y no saber cómo llegar hasta él, pero comenzar de todos modos, manifestó Karen. Quizás eres un músico que sueña escribir una canción original, quizás un emprendedor que se muere por comenzar su propia empresa, o tal vez un atleta que no ha salido de la silla aún, afirmó la joven. Chen no solo contó su experiencia de cómo aprendió a bailar, sino que grabó cada uno de sus avances. En un principio le costó adecuarse a los movimientos del baile, pero en el transcurso de los días y meses pudo convertirse en una bailarina profesional. Sin embargo, ella dijo que esta no es una historia de cómo aprender a bailar, sino de cómo cumplir un sueño. Dicen que este video ha tenido más de 1,5 millones de visitas, pero un año para aprender a bailar, no sé, bien dura haber sido esta Karen Chen, ¿eh? Bueno, quiero decirle a los televidentes que no hay el menor riesgo de que yo por lo pronto renuncie a este trabajo para aprender a bailar. Primero, ¿cuánto no necesitarías? ¿Más de un año? Y segundo, porque necesito la paga. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con información desde Pamplona, en España, en el 6º día de encierro. 3 corredores han quedado gravemente heridos. Y también vamos a volver con noticias de Argentina. El River Plate inauguró su propia universidad construida debajo de las graderías del estadio. Volvemos.